Pero ya estaba mejor. Ya estamos live, compañeros. Este es un live distinto porque Mariana Nogales está estacionada en una carretera para poder hacer este live. Así que agradecemos que saques de tu tiempo ajorado para estacionarte y hablar con nosotros un ratito. Pide el hamburger primero y después seguimos. Ave María, Rafa. Bueno, buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Bienvenidos a este espacio. Este es el número 20, el live número 20. Ya vamos por ahí, Rafa. Bueno, y en esta ocasión tenemos a Mariana, la licenciada Mariana Nogales Molinelli. Gracias. Saludos. Gracias, Gabriela, y saludos a las personas. Bueno, ella es representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Sabemos que ahora mismo estamos en un proceso de escrutinio general, pero hasta el momento obtuviste el 7.4%, que eso es igual a un 85.727 votos. Así que yo creo que estás más que adentro, digamos. Bueno, eso parecería, ¿verdad? Que estoy en una tercera posición de 11 que son de acumulación, así que, pues sí, podríamos decir que a pesar del desbarajuste electoral y de escrutinio, pues, ¿verdad? Está la candidatura ahí. Mira, antes de continuar o de empezar, mejor dicho, la conversación, tengo que hacer un anuncio muy importante y es sobre el próximo conversatorio que va a tener el periódico Claridad. Como todas las personas que nos sintonizan deben saber, Claridad se sostiene por el apoyo de los lectores y las personas que nos siguen. En esta ocasión, ese conversatorio no va a ser presencial, por lo que todos sabemos, por la situación de la pandemia, pero va a ser virtual. El tema es Chile, la construcción de una constitución creada desde abajo, y tenemos un panel. Ahí está hablando el carro de Mariana. Tenemos un panel de lujo que voy a decir con exactitud para que la directora del periódico no me regañe. Tendremos a Alejandro Kirk, él es periodista chileno, corresponsal del canal Hispan TV de Irán y colaborador de Telesur. Al doctor Pablo Sepúlveda Allende, quien es nieto de Salvador Allende. A la doctora Yanira Reyes, constitucionalista puertorriqueña. A la historiadora chilena Viviana Bravo Vargas, y el moderador de este conversatorio será Luis de Jesús, que es un periodista internacional. Este conversatorio es el 25 de noviembre, de 7 a 8:30 a través de la plataforma Zoom, y el costo es $10. Para las personas que estén interesadas en comprar taquilla, pueden llamar a uno de 3 números. Más adelante vuelvo a hacer el anuncio, pero primero pueden llamar al 787-385-0030 o al 787-615-6301. Bueno, espero haber cumplido. Más adelante vuelvo a repetir. Bueno, Rafa, ¿quieres comenzar tú? Sí, hay varias preguntas, Mariana, que nos gustaría hacerte, pero hay una particularmente que llama la atención y quizás estamos equivocados, pero hay un reglamento del Senado y hay un reglamento de la Cámara, y en ese reglamento, creo que es el 5.3 en el Senado y el 4.3 en la Cámara, se dice que para seleccionar al presidente y el vicepresidente de la Cámara o del Senado, participan todos los miembros de la legislatura, ¿no? de cada Cámara. Y sin embargo, el Partido Popular ya seleccionó presidente, vicepresidente, tesorero, vocal y todas las cosas, ¿no? Sin contar primero con una certificación, porque no han terminado de contar los votos todavía. Parecería que eso es uso y costumbre, pero no cumple con el reglamento. No sé si está en ley, digamos, o es parte del reglamento que lo hagan a un poquito más de un mes del 2 de enero, que me parece que es el día en el que se inaugura el nuevo gobierno. A ver si nos podías hablar un poco de eso. Pues mira, sí, eso que tú dices, pues
ha sido el uso y costumbre de los cuerpos, porque usualmente se han dado escenarios donde un partido tiene una mayoría evidente, incluso en momentos donde ha habido un copo electoral que ha habido que añadir representantes o senadores por minoría. Pero en este escenario, que es un escenario distinto, pues tenemos la entrada de legisladores, tanto por el Movimiento Victoria Ciudadana como, ¿verdad?, los del PIB y también del Proyecto Dignidad. Y eso también ha tenido el efecto de que no hay unas mayorías claras, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes. Parecería que es donde está un poco más adelante, porque tienen los 26 votos, pero el problema es que hay 3 candidaturas de los representantes del Partido Popular que están a una diferencia de cerca de 100 votos, 80 y pico, etcétera, y sabiendo que quedan cientos de miles no, pero que quizás decenas de miles de votos de contabilizar, ya sean estos correctos o fatulos o lo que sea, pues no está nada claro si ellos tienen la mayoría o no, pero claro, ellos están dando adelante, están haciendo las gestiones para abrogarse esa mayoría. Cuando dice que tiene que haber la participación de todos, quiere decir que todos vamos a votar. Si vamos a votar por el presidente a favor o no. No sé, esa conversación está apenas empezando. Ya parecería que el Partido Popular tiene su idea de lo que va a hacer, pero nosotros quizá tenemos otras ideas, y no solamente nosotros, ¿verdad? Siempre uno piensa que podríamos hablar de que la presidencia, ante una pluralidad de partidos y de posturas, debería ser una figura de consenso. Eso, ¿verdad?, parecería algo mucho más democrático. Pero pues todavía es una conversación que estamos teniendo y que no está decidida, porque también nosotros no estamos certificados, así que hasta que no haya esa certificación, me parece que es apresurada, pero pues no sé, ellos están tratando de abrogarse ese poder. Sí, esta debe ser la segunda transformación de la que hablaba Charlie Delgado. ¿A ti te parece que... Esperemos que no sea como en la película de la mosca, ¿verdad? No sé. Mariana, ¿a ti te parece posible establecer algún tipo de, establecer algún tipo de consenso con la salió una legisladora, una representante del partido de Proyecto Dignidad, Sí. si mi memoria no me falla? Sí, sí. ¿Ves alguna posibilidad de establecer diálogos y consenso con las legisladoras del Proyecto Dignidad? Pues mira, fíjate que entre varios, ¿verdad?, de los partidos, el PIB, el Proyecto Dignidad y el MBC, hay unos puntos de coincidencia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transparencia, participación, combatir la corrupción, ¿verdad?, protección de servicios esenciales. Hay unos asuntos que entendemos que sí, hay unos puntos de convergencia, a pesar de que en otros hayan unos puntos donde estamos en extremos opuestos. Pero sí, inicialmente, ¿verdad?, que sería el principio de las conversaciones, pues todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los cuerpos legislativos, pues ahí hay una posibilidad, claro, de lograr unos entendidos. En otros asuntos, ¿verdad?, estamos claros que no va a haber, no tendremos las mismas posturas y se debatirán, pero yo creo que como no sé si es una práctica de los abogados, pero nosotros tratamos de estipular lo más posible y entonces delimitar las controversias, y yo creo que de esa manera pues podemos hacer un mejor trabajo. Quizá en algunos puntos también tengamos alguna coincidencia. Bueno, no sé, vamos a darle el beneficio de la duda, el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista, pero
todo el mundo está a favor del Día de las Madres, ¿verdad? Así que tiene que haber algún punto de convergencia en eso. Y en ese sentido, Mariana, ¿qué tú crees que sea lo más difícil de trabajar en un cuerpo legislativo tan diverso? Porque creo que mucha gente ha hablado de que precisamente esos puntos de consenso pues favorece el trabajo de la legislatura, pero no sé hasta qué punto sea fácil. O sea, ¿qué para ti será lo más difícil? Yo pienso que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular van a tratar de mantener su hegemonía y entonces ahí va a ser un poco difícil romper con esa hegemonía. Esa yo diría que podría ser una dificultad, pues, y lo vemos, ¿verdad?, adoptando, en el caso del Partido Popular, adoptando estilos viejos como ese de estar nombrando presidentes para la Cámara y para el Senado cuando aún no están las certificaciones. Así que yo creo que eso es un intento de mantener su hegemonía, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos, pues en estas elecciones no solamente están los legisladores del Partido Independentista, sino que hay otros participantes también, y eso podría generar una presión que acompañada con lo que fueron los resultados electorales, donde hay, ¿verdad?, un 30 y pico % que no votó rojo y azul, y que hay yo diría que hay una mayor politización de la gente, pues va a tener mucha importancia la presión pública, la opinión pública, que quizás fuerce al PNP y al PPD a reconsiderar sus posturas. Uh-huh. Pero, ¿verdad? Esa es la parte que está por verse. Si hay algún tipo de reconsideración o si van a mantener los estilos viejos, si podremos lograr hacer legislación a favor del pueblo, si podemos enfrentar la Junta de Control Fiscal todos juntos o si se van a rendir ante las presiones y los intereses y las amenazas o las promesas, ¿verdad?, que reciban de grupos de interés con los cuales uno quiere combatir. Mariana, nos pregunta por aquí Mayra Latorre, y aprovecho para enlazar, ¿por qué se ha dejado de mencionar a Eliezer Molina o ya no está, no sé, en boca de los políticos y las políticas por ahí? No sé si el movimiento le ha hecho algún otro acercamiento más allá del que Alexandra Lúgaro ha dicho. No sé, la persona Mayra está preguntando por qué ha pasado. Realmente nosotros no hemos discutido nada más sobre Eliezer Molina porque hemos estado justo después de las elecciones inmiscuidos en todo el proceso del conteo de votos, todas las irregularidades, demandas, etcétera. Así que quizá no hemos tenido el tiempo de hacer ningún acercamiento, pero que yo sepa, hasta el momento que yo sepa, ¿verdad? No ha habido ningún acercamiento, pero puede ser por esa razón. Precisamente. Ya, ¿te parece que el verano del 19 que fue una expresión democrática e incidió en el resultado de las elecciones? Sí, sin duda. Yo estoy segura que sí, que parte de los grupos que se movilizaron durante el verano de 2019, grupos, ¿verdad?, que sí han estado movilizados anterior a ese momento, como por ejemplo grupos de derechos de las mujeres, grupos de las comunidades LGBT, yo los he visto muy politizados, muy activos políticamente, sobre todo en cuanto a la inscripción, etcétera. Y también, ¿verdad?, jóvenes que no necesariamente están vinculados a ninguna organización. Yo no sé si por la conciencia, ¿verdad?, de que son todos parte de la misma generación o algo así, pues ha habido una movilización y jóvenes han estado pendientes de que sus amigos se inscriban y que participen en el proceso electoral. Yo creo que sí, también, al igual que en el verano de 2019, creo que algunas figuras públicas, ¿verdad?, artistas, etcétera, que se manifestaron a favor de las inscripciones y de que se ejerciese el derecho al voto han tenido un efecto en este proceso electoral. Bueno, yo creo que, ¿verdad?, vimos la transformación del panorama político desde el 2012, cuando empezamos con todo aquello de no más rojo y azul,
con el precedente anterior del PPR, ¿verdad? Con Rogelio, que entró y rompió un poco el asunto de los tres partidos. Y vemos que en el 2012 pues hay varios partidos, en el 2016 hay un 19-20% de la población que no vota rojo y azul, y ahora lo que tenemos es que un 60 y pico % fue el que votó rojo y azul, y las otras personas pues votaron distinto. Vemos un resquebrajamiento del bipartidismo, pero yo creo que estos últimos 4 años, no solamente el verano, sino los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia y las correspondientes respuestas deficientes gubernamentales, pues hicieron que la gente se movilizara. Y también yo creo que la gente está muy confiada de sí mismo y lo sabe porque lo logró, de que las movilizaciones populares pueden surtir efecto. Hemos sacado un gobernador, cualquier cosa es posible. Yo estoy segura que eso está dentro de las cabezas de muchas personas. Y lo vemos, ¿verdad?, en las expresiones, al menos en las redes sociales, etcétera, de que si un político o ¿verdad?, un representante electo no hace su trabajo bien, vamos para la calle. Y lo he visto, ¿verdad?, con respecto a la figura de Tatito Hernández, por ejemplo, y otros, ¿verdad? Está esa amenaza de, bueno, si no sale esto bien, pues vamos para la calle otra vez. Y ya hay esa confianza en la gente del poder del pueblo. Yo creo que eso es bien importante. Mariana, en esa misma línea, yo también creo que ese mismo sector poblacional que fue trascendental, pues su comparecencia en el verano 2019, es también el que está siendo vital en este proceso de escrutinio que está adelantando el movimiento Victoria Ciudadana. Yo tengo una pregunta en cuanto a esto. ¿Tú crees? Bueno, es mi parecer. Yo creo que si Victoria Ciudadana no hubiese estado impulsando todo esto que estaba sucediendo como debajo del radar, si no hubiese sido voz cantante, esto pasaba desapercibido. Y a lo mejor da a entender que en cuatrienios anteriores, no sé, pudo haberse dado esta misma situación. ¿Coincides conmigo en eso de tomar la delantera, de Movimiento Victoria Ciudadana, tomar la delantera en ser esa voz cantante? Bueno, yo creo que es parte de los preceptos del movimiento, que es garantizar la democracia. No es solamente que se garanticen los votos de nosotros, sino los votos de todos los electores. Y, por ejemplo, la diferencia entre las votaciones del 2012 y el 2016 en ese momento eran las máquinas electrónicas, ¿verdad? El voto electrónico, que hizo que se recopilaran más votos. Pero en estas elecciones, yo no sé si porque las máquinas se pusieron viejas, no sé por qué, no sé si fue que las tarjetas se habían dañado, no sé si fue el factor Edwin Mundo, pero en estas elecciones el escrutinio, el voto electrónico y las máquinas no funcionaron. Y quizás, bueno, en 4 años uno aprende cómo manipular las máquinas. No sé, hay muchas teorías, pero el asunto es que sí, no sería la primera vez que las elecciones y el proceso electoral se ven amañados en Puerto Rico. Esa parte es bien triste porque muchas personas, lo vemos en las redes sociales y las expresiones públicas, se sienten defraudadas con el proceso electoral porque entienden que no ha habido una verificación correcta y que refleje la realidad de lo que fue las votaciones. Incluso, ¿verdad?, uno escucha pedidos de anular las elecciones y volver a votar, así que veo un descontento en la gente. Todo es posible, por eso es importante que a pesar de que tengamos máquinas, haya personas de carne y hueso en los colegios electorales verificando que se cumplan con los procedimientos que son los que dan garantías de que la votación es fidedigna, ¿verdad? Los sellos de los maletines, etcétera, de dónde a dónde se lleva un maletín,
el reflejo de la frustración de la gente lo vemos otra vez en memes graciosísimos. Yo me he muerto de la risa con los malotines en la luna y otras cosas. Pero yo creo que esa es una manera de sobrevivir este desbarajuste y eso lo hacemos con la creatividad. Fíjate, se me quedó de los grupos que yo creo que en el movimiento de verano de 2019 también influyeron en las elecciones, son los distintos grupos de artistas. Yo creo que los artistas se movilizaron mucho para inscribirse, para votar, para mover a la gente a votar, y estoy hablando de artistas plásticos, otros tipos de artistas también, no estoy hablando solamente de Bad Bunny o el Residente y esas cosas, ¿verdad? Calle 13. El asunto con el conteo de votos en Puerto Rico históricamente ha sido fatal. Quizás una de las razones para el aumento de abstención electoral, una de las razones sea esa, el hastío con respecto a las elecciones, a la pureza de las elecciones. Digo esto porque por lo menos en mi recuerdo, desde el 80 sabemos que hay casos en los que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, que son los partidos tradicionales que ocupan el poder, que han ocupado el poder, hicieron truco con los votos que recibieron, por ejemplo, Carlos Gallizá y Juan Mari Brás. Eso lo sabe todo el mundo. En el caso de Neftalí García, que era un candidato independiente, también es casi como Vox Populi el hecho de que perdió muchos votos. En el 2012, el caso de María de Lourdes Santiago es paradigmático. El cambio de la noche de las elecciones al recuento fueron 12.000 votos, de no estar en la legislatura a ocupar la segunda posición en votos. Yo creo que la diferencia, esto es una cuestión de percepción, la diferencia ha sido que el MBC, no menciono el PIB porque no han sido tan vocales, el MBC ha sido insistente en el asunto de que es necesario cambiar esto y darle mucha más transparencia al proceso. ¿A ti te parece que sea posible, o por lo menos te parece que es deseable que en este mismo cuatrienio se trabaje con la posibilidad de hacer una reforma electoral o de trabajar con una nueva cosa que no sea el CE, como hacer algún tipo de cambio? Yo creo que sí, que eso la amerita. El código electoral que se aprobó de manera unilateral, ¿verdad? Ya después de haberse inscrito los partidos incluso, pues no, es antidemocrático. Y también yo creo que todo el proceso electoral que incluye evaluar enmiendas constitucionales por los resultados precisamente de estas elecciones, donde ya no hay un partido que tenga una mayoría clara. Vamos a tener un gobernador que cuenta con posiblemente una tercera parte de la población de votos, ¿verdad? Nos va a forzar a tener esa conversación. Y si los partidos que antes eran mayoritarios, y voy a seguir insistiendo en eso, que antes eran mayoritarios, tienen el oído en la tierra, pues van a estar dispuestos. Al menos nosotros vamos a forzar a que haya ese cambio. Sobre el asunto del abstencionismo, yo creo que sí, hay abstención, pero también hay un problema de depuración de las listas de electores en Puerto Rico. Quiero decir que, por ejemplo, por una determinación, si mal no recuerdo, fue del Tribunal Federal, se incluyeron unos electores que habían sido sacados de las listas, si mal no recuerdo, para la elección del 2008 o la del 2012. Ahora mismo no recuerdo. Después, esa lista de electores nunca fue depurada y ahí tenemos personas que están muertas, ¿verdad? Que vimos muertos, ¿verdad? Entre comillas, votando. Tenemos personas que ya no viven en Puerto Rico. Así que esa lista está inflada y quizá medir la abstención electoral basada en ese, se me ha ido la palabra, en esa población, ¿verdad? Que está en las listas electorales no es certera porque la lista contiene personas que no deberían estar allí porque están muertas o porque
¿verdad? Ya no viven en Puerto Rico. Pero sí, yo creo que en el caso de los partidos que antes eran mayoritarios hubo abstención. Hubo gente del Partido Popular que no se sintió apelada a votar por Charlie Delgado. E igualmente hubo gente del Partido Nuevo Progresista que no se sintió apelada a votar por Pedro Pierluisi. Habían unas divisiones grandes en ambos partidos. Parte de la gente yo creo que se abstuvo y otra gente se movió a otros partidos, ¿verdad? A mí muchas personas me dijeron que eran populares y ahora iban a votar por el MBC, o que eran estadistas y ya no iban a votar por el Partido Nuevo Progresista, personas que no estaban afiliadas y que no, gente que no había votado en 20 años, esa la escuchábamos bastante, gente que no había votado en 20 años y había sacado la tarjeta electoral porque entendía que había una posibilidad de cambio. Así que el panorama político yo creo que está cambiando bastante y no solamente se debe a las personas jóvenes, porque había muchas personas de todas las edades, personas mayores. Nosotros veíamos personas de 80 años que nos decían, vamos a votar por Lúgaro, por distintas razones, entre ellas un señor que dijo porque estaba buena. Hay que reírse de esas cosas, ¿verdad? Y nada, o sea que realmente el universo de votantes por el MBC es bien diverso. Y esa es la parte, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Nos acusaron de mogolla, pero yo insistí en que no era una mogolla, era un mosaico. Y es el reflejo del país. Puerto Rico no es independentista, Puerto Rico no es estadista, Puerto Rico no es estado librista o libre asocianista. Puerto Rico es un conjunto de gente diversa, pero yo diría que el denominador común es que todo el mundo quiere a su país, a su forma, ¿verdad? Cada vez que tenemos un evento deportivo, Mónica Puig gana medallas, pues todos los estadistas y los independentistas, todos celebramos esa victoria de pueblo. Y yo creo que tenemos que vernos de otras maneras, no más en las tribus. A mí todavía me da mucha pena el tire y jala y los ataques en las redes, sobre todo entre personas que uno quiere mucho, ¿verdad? Y quisiera, esa parte quisiera como que se acabara. no quiero más tire y jala, ¿verdad? Está bueno eso. Está bueno con sí. el eslogan o para una camisa. Sí. No quiero más tire y jala. Sí, se cansa uno, ¿verdad? Se drena también, sobre todo que la gente se esté atacando cuando debemos estar trabajando para enfrentar problemas grandes como la Junta de Control Fiscal y lo que viene en términos de recortes, más austeridad, los planes fiscales, la reorganización de la deuda, los acuerdos con los acreedores, eso sí, es importante y ahí tenemos que meterle todos juntos y duro. Mariana, hay un asunto que acabas de hablar del tirijala y hay una cosa que yo no puedo evitar decir, que es el tirijala terrible que hay, no solamente en las redes, en los medios de comunicación, etcétera, con la cuestión generacional, que si me preguntan, nadie me ha preguntado, pero yo lo voy a decir, es de las cosas más idiotas que jamás haya visto, sí. Idiota en sentido etimológico, ¿verdad? Que es ocuparse solamente de lo suyo, ¿verdad? La media poblacional en Puerto Rico, el promedio de edad es 49.5, digamos 50 años. Y entonces hay gente que dice cosas como, por ejemplo, que después de los 60 la gente no debería votar. Ese tipo de cosas, ¿no? No he escuchado de nadie, absolutamente de nadie, ponerle freno a ese tipo de comentario que tiene un entronque fascista apestoso, ¿no? He visto, sí, vamos a dejar de pelear por el asunto del estatus. Sin embargo, este tipo de asuntos relacionados con vamos a eliminar los viejos, que es casi como cuando el Gran Combo decía vamos a eliminar los feos, pues ahora vamos a eliminar los viejos, cuando ciertamente la cantidad de jóvenes que votaron por primera vez no fue realmente decisiva. Todo el mundo esperaba una gran cantidad, pero fue menos que la del 2016.
pero no he escuchado a nadie diciendo, mira, No, vamos a hacer el tirijala en ese sentido. Claro, yo tengo el sí, pelo no, blanco y están pensando, claro, como este boomer. No, pero lo digo en serio. Este, bueno, definitivamente, esa guerra intergeneracional yo creo que no debe existir. Yo puedo entender la frustración de algunos jóvenes que entienden que las malas decisiones les afectan su futuro. Por ejemplo, el IBU, ¿verdad? COFINA, todas esas cosas que van a afectarnos por los próximos 40 años. Pues ya yo estoy llegando a la media, ¿verdad? Yo tengo 47, pero me pinto el pelo, si no estaría como Rafa. Y entonces, pero entiendo, ¿verdad? Puedo entender esa frustración, pero esa frustración no debe expresarse con odio hacia las generaciones, ¿verdad? Mayores. Sabemos que en Puerto Rico la población está envejeciendo. Yo recuerdo, ¿verdad?, mis estudios de poblaciones en ciencias ambientales y veo, ¿verdad?, ahora lo puedo ver cómo va cambiando el porciento de nacimientos y el porciento de muertes y cómo va envejeciendo la población porque aumentan las expectativas de vida y debemos aprender todos a trabajar con todas las generaciones. No podemos echarnos la culpa. Yo creo que perdemos el tiempo cuando nos echamos la culpa. Yo creo que sí, debemos en términos de claridad, nosotros saber quiénes son los responsables de la deuda, quiénes son los responsables de las emisiones de bonos, etcétera, pero eso se logra con una auditoría de la deuda. Yo jamás diría que una generación es culpable de X o Y cosa. Hay errores, ¿verdad?, que se han cometido, pero las generaciones futuras también van a cometer errores y estar en la pelea de echarse la culpa y mucho menos, ¿verdad?, deslegitimar el derecho al voto de otras personas, pues no es correcto, es completamente incorrecto y no debe haber esa pugna. Nuestra pugna es contra el bipartidismo, contra la Junta de Control Fiscal, contra las políticas de austeridad y en protección de la gente, de las pensiones, de los trabajos, de la Universidad de Puerto Rico. Ese es el norte, ¿verdad? Hacia ahí es que nos debemos dirigir y nos debemos respetar todos y todas y todes, aunque algunos, ¿verdad? No sé, deja ver la cara de Rafa cuando diga todes, pero nos debemos respetar y eso porque vivimos todos en el mismo archipiélago y vivimos en el mismo planeta, no hay manera, ¿verdad? Nadie puede vivir solo. Jóvenes, tengo una pregunta que nos hace Belda Modesti con relación a esto de el tema de la pugna intergeneracional que estamos hablando. Ella pregunta con respecto a las pensiones de los retirados de Puerto Rico y la amenaza de la Junta de Control Fiscal de forzar que se comience a pagar la deuda. ¿Cómo Victoria Ciudadana va a abordar a la jueza Taylor Swain si el voto decisivo para comenzar a pagar, si el voto es decisivo para comenzar a pagar la deuda? No sé si esto ya lo han conversado. Bueno, yo no tengo, ¿verdad? Por lo que las determinaciones que ha tomado la jueza Laura Taylor Swain, no tengo muchas esperanzas ahí. Realmente no creo que ella vaya a decidir algo a favor del pueblo. Todo lo contrario. Esto es un momento donde nosotros tenemos que empujar por la auditoría de la deuda para trabajar con la posible eliminación de gran parte de la deuda o de la deuda completa. Este asunto no estaba tan claro antes de los huracanes Irma y María, pero luego de los huracanes Irma y María, no queda la menor duda de que Puerto Rico no puede pagar una deuda a expensas de recorte en servicios esenciales, recorte de las pensiones y
mayor recorte en los servicios, incluyendo los servicios educativos. Así que en términos de lo que se va a hacer por parte del Movimiento Victoria Ciudadana es empujar la auditoría de la deuda y luego de esa auditoría de la deuda, la cancelación de la deuda. Nosotros tenemos, ¿verdad?, una propuesta que ahora va a ser un poco más difícil, ¿verdad?, llevarla a cabo, pero de todas maneras la vamos a promover, que es eliminarle el presupuesto a la Junta de Control Fiscal, no concederle ninguno de las peticiones y bueno, que la Junta de Control Fiscal haga lo que tenga que hacer. Yo estoy dispuesta a cualquier tipo de consecuencia. Rafa, ¿tienes alguna... Con respecto ahora que hablas de la auditoría de la deuda, Victoria Ciudadana o, no sé, cualquier organismo que sea externo a Victoria Ciudadana, ¿tiene algún conocimiento sobre, estoy hablando de gente que trabaja en colegios, etcétera, sobre la posibilidad real de que Eva Prados prevalezca en el recuento? Pues mira, yo entiendo que sí. Yo entiendo que Eva tiene una gran posibilidad de prevalecer, pues el margen de diferencia entre ella y el otro candidato es menor. En el caso incluso de Manuel Natal, yo diría quién sabe, pero veo el asunto de Eva, yo personalmente veo el asunto de Eva mucho más posible que el de Natal. Pero yo tendría, ¿verdad?, una corazonada, y voy a utilizar ese término, de que al final los dos van a prevalecer. Pero en términos así, un análisis racional, parecería que la candidatura de Eva tiene más posibilidades que la de Natal. Y nada, pues hay que ver qué va a ocurrir con el recuento. Es una situación bien imprecisa en estos momentos, porque si pensábamos que Juan Ernesto Dávila era incompetente y ahora es juez superior, ahora tenemos un juez superior que es presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y no ha habido mucha mejoría en el delivery de la comisión y no sé, pues realmente no sé qué esperar. A veces la incompetencia no tiene límites. Mira, Mariana, están preguntando ya, la gente está activa, qué bueno. Carmen Lourdes Hernández está preguntando, además de enviarte saludos, que cómo ves que el actual secretario de Recursos Naturales sea nombrado también por Pierluisi. Bueno, en cuanto a los nombramientos, yo creo que nosotros vamos a tratar desde la legislatura en el proceso de confirmación para los nombramientos que requieren confirmación, incidir, ¿verdad? El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es uno de los espacios que necesita mucha modificación y mucha despolitización. Pues los últimos secretarios y secretarias de Recursos Naturales han sido sellos de goma a favor de la desregulación de la protección de los recursos naturales. Y bueno, esas luchas las podemos dar en la legislatura, pero van a hacer falta luchas de la gente, ponencias de la gente, escritos de la gente. Ahora podemos aprovechar una situación que no se había dado antes y que yo creo que se dio un poco con Ricardo Rosselló, con casi un 42% de los votos. En este momento Pierluisi tiene un 30 y pico bajito del % de los votos para ser gobernador, así que él entra en una posición de suma debilidad. Y la presión pública que se pueda hacer, la movilización de la gente es fundamental para que los nombramientos estén más movidos por lo que quiere la gente en vez de los grandes intereses que representa Pedro Pierluisi ¿verdad? Y que también se percolan ahí en la legislatura. También una pregunta que nos había hecho Juan Carlos García hace ya unos minutitos y es sobre el tema del estatus. Creo que esto es una pregunta que la gente, una intriga que tienen varias personas. Victoria Ciudadana se contempla hacer alianzas con partidos emergentes, demás partidos emergentes en cuanto al tema del estatus para hacerle frente al bipartidismo.
Yo pensaría que sí, que hay, ese es uno de los asuntos donde hay también convergencia con los otros partidos. Y yo creo que nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer es tratar de trabajar en conjunto y en todos los aspectos que tengamos coincidencias. Y son muchos. Yo creo que a pesar de otras diferencias, pues hay mucho interés en mejorar el gobierno de Puerto Rico y atender los asuntos importantes, y el proceso de descolonización es uno de ellos, ¿verdad? Llevamos en este julepe mucho tiempo, no se acaba de resolver, y parte del proceso de politización y de madurez política del pueblo, yo creo que está vinculado, ¿verdad? O que incluye el reclamo por un proceso de descolonización. Rafa, ¿algo más que quieras preguntar? Yo estoy tratando de leer las preguntas también y de estar pendiente de la conversación, pero me rindo. Yo no puedo hacer esas dos cosas a la vez. El asunto del estatus ha creado algún tipo de, digamos, de diálogo, por no decir de discusión, por la presencia dentro del MBS de Rafa se está entrecortando. Sí, eso vi. Rafa, te estás entrecortando. Me trajo el pensamiento de lo que ocurrió con la candidata a la comisaría residente, ¿cómo se llama? Sayira Jordán. Y no sé si esa situación que hubo con Jordán es parte de lo que mucha gente llama mogolla, es decir, que no había un control, o más bien una coherencia en el asunto de si la estadidad es o no es una fórmula descolonizadora, etcétera. Y entonces Sayira Jordán es lo que causa esta percepción de que no hay esa coherencia con respecto a una visión del estatus, o a una visión diferente del estatus en este caso. Pues mira, yo creo que ahí tendríamos que verlo en términos del colectivo. Sayira Jordán no es la única persona estadista que está en el movimiento Victoria Ciudadana. Tenemos a José Bernardo, ¿verdad? Márquez, y él en ningún momento ha expresado, ¿verdad? Algún descontento con el proceso de descolonización que hemos propuesto a través de la Asamblea Constitucional de Estatus. No solamente José Bernardo, hay otros candidatos y candidatas que también son estadistas y permanecen en el movimiento. ¿Verdad? Yo creo que la doctora pues ella entiende que, ¿verdad? Según sus expresiones, que ella hizo su trabajo y ya pues quiere seguir con otras metas profesionales, etcétera. Y nada, pues cada cual tiene derecho a hacer lo que entienda. Yo creo que nadie está obligado a permanecer en un colectivo o en una organización, pero eso no es un reflejo de lo que ocurre en el movimiento. Es una instancia particular, porque como te digo, pues no hemos tenido esa situación con otros miembros y con otros candidatos del movimiento. Yo creo que en muchas ocasiones, y a mí incluso me sorprendió, sobre todo al principio que empecé a conocer a gente en el distrito de Arecibo, en Mayagüez, etcétera, lo más increíble, yo realmente no lo podía creer, era hablar con la gente y que estuviéramos pensando de una manera muy similar, que estuviéramos preocupados por los mismos asuntos. Y a veces teníamos presentaciones, esas primeras presentaciones de Lugar en la Plaza, donde íbamos y hablábamos de distintos temas, los distintos candidatos. Yo me quedaba sorprendida y decía, wow, qué increíble que fuera de nuestros grupos usuales, ¿verdad? De esos nichos. Uh-huh. Hay un montón de gente que está pensando o preocupada por los mismos asuntos que uno. Yo creo que eso es parte
yo creo que eso es parte de lo importante del movimiento Victoria Ciudadana, que es romper con esos grupos, que a veces uno se encierra como en esas burbujas y uno tiene que salir de esas burbujas para encontrar muchas más similitudes con otras personas con las cuales uno no se relaciona todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo que soy abogada, pues tengo que salir de los grupos de abogados para hablar con maestros, para hablar con otras personas, porque no todo el mundo, o sea, la realidad no puede ser lo que piensan los abogados y las abogadas. Tiene uno que salir de esos espacios, y cuando uno sale de esos espacios y habla con la gente, se queda sorprendida de las pocas diferencias que hay entre nosotros. Mariana, Luis Fernando Cos escribió una columna para la edición de este periódico esta semana, que aprovecho también para decir que la gente puede leernos virtualmente. Y él en esa columna hablaba se refería a Alexandra Lúgaro y a Natal como unos líderes jóvenes que pueden, quizá la legislatura puede proyectarlos mejor como figura. La legislatura, digo, los candidatos que están ya insertados en la legislatura del movimiento. ¿Crees que eso es una verdad? Ustedes como representantes del movimiento dentro de la legislatura pudieran proyectar más a futuro, de cara al futuro, figuras como Natal y Lúgaro. A ver, no entiendo mucho en qué sentido. No sé si a lo mejor el trabajo, no sé si a esto se refería Cos, que me parece que sí, el trabajo que puedan hacer ustedes estos 4 años como cuerpo legislativo, o sea, el qué dirán, la impresión que puedan tener en el pueblo, puede ayudar a proyectar esa figura de Natal, que ahora quedaría, si no gana la alcaldía de San Juan, pues su trabajo no estaría visible, supongo. Bueno, yo pienso que parte de lo que hemos tenido, ¿verdad? Aparte de las reuniones que hemos tenido en el movimiento que están vinculadas al proceso de escrutinio, del conteo, etcétera, y todos los problemas que han surgido ahí, pues parte de las reuniones que hemos tenido es planes de trabajo para mantener la organización del movimiento a largo plazo, para seguir desarrollando las bases en los distintos distritos más allá de San Juan. Y yo creo que sí, como lo hemos visto hasta el momento, que Manuel Natal y Alexandra Lúgaro se han mantenido activos y activas en todo el proceso de, por ejemplo, adiestrar funcionarios para el escrutinio, se mantienen también haciendo expresiones públicas. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo no creo que, al igual que pasó, por ejemplo, con Alexandra Lúgaro, que después del 2016 ella se mantuvo en la palestra pública, ¿verdad? Haciendo expresiones con un programa de radio, etcétera. Yo creo que eso mismo es lo que va a pasar con ellos dos. Ellos no salen del panorama político. Van a seguir aportando dentro del movimiento, ¿verdad? Yo los veo activos estos próximos 4 años, claro que sí. Y por supuesto, ¿verdad? El trabajo que nosotros podamos hacer en la legislatura, el ejemplo que podamos dar, sobre todo de otros modos de hacer política, de otros modos de trabajar en la legislatura y por el país, ¿verdad? El ejemplo del servicio público, pues es fundamental para que las personas puedan evaluar nuevamente las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana para las próximas elecciones. Eso es bien importante, claro que sí. Pues mira, acá hay más preguntas. No sé si Rafa quiere hacer un comentario antes de zumbar yo otra pregunta. Tú, Mariana, participaste como candidata del partido del PPT, Partido Puertorriqueño de los Trabajadores. Pueblo Trabajador. Del Pueblo Trabajador, el MST que me llega a la mente. Había muchas coincidencias entre el PPT y el MSB, algunas cositas que son bastante puntuales. Sin embargo, en términos electorales fue un fracaso, no en otros términos. Me parece que sí revolcaron un poco el avispero, ¿no? Pero
en términos electorales no fueron exitosos. Sin embargo, el movimiento Victoria Ciudadana, no hay duda de que ha sido muy exitoso. Yo creo que, o no creo, no, estoy seguro de que es el primer partido nuevo, emergente, que frente al Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático tiene éxito, tanto como 5 legisladores, ¿no? en esa primera elección. ¿Cuál es la diferencia más clara y precisa que tú ves entre el MBC y el PPT para este éxito electoral? Pues mira, yo creo que el MBC se nutrió de un grupo más diverso de personas. En el PPT todavía quizás estábamos vinculados a ciertos grupos, ¿verdad? Estábamos en un nicho, vamos a llamarle, ¿verdad? Y el MBC supo salir de ese nicho y vamos a llamarle, no diversificarse, sino representar la diversidad de sectores que existen en el país. ¿Verdad? Personas que no necesariamente estaban movilizadas en organizaciones políticas, sino amas de casa, mecánicos, carpinteros, personas, ¿verdad?, de pueblo. Yo creo que esa parte de que yo creo que se había abandonado por mucho tiempo por los partidos tradicionales, de salir incluso en medio de una pandemia a las casas, hablar con la gente, escuchar a la gente, darse cuenta de que los reclamos de la gente eran los mismos en Aguadilla que en el Caño Martín Peña, ¿verdad? Que la gente quería cosas bien básicas, quería que las carreteras estuviesen en buen estado, que los servicios de electricidad y de agua fueran constantes y eficientes, que los servicios educativos para los niños fueran buenos, la escuela, la educación. Y fíjate, y había un reclamo en contra de la corrupción. Eso fue lo que yo capté en todas las visitas a distintos lugares. Yo fui muchas veces al oeste, al distrito de Arecibo, Caguas, Humacao, ¿verdad? Y San Juan, la montaña. Fui varias veces a Comerío, por ejemplo, y eran los mismos reclamos. La gente no quiere unos proyectos filosóficos inalcanzables, la gente quiere cosas sencillas, ¿verdad? Yo me acuerdo de las clases de estudios sociales, cuáles eran las necesidades básicas de la gente: techo, alimentación, vestimenta, qué sé yo, me recuerda eso. Y yo creo que el movimiento supo captar esas necesidades y supo traer propuestas para atender esas necesidades, que eran necesidades comunes de toda la gente. No era no era un discurso que estaba dirigido exclusivamente a un sector. Era un discurso que era manejable y entendible y querible por la gente. Por la gente. No había esa división. No es la gente estadista. La gente estadista quería las carreteras buenas. La gente independentista también quería las carreteras buenas. Son cosas sencillas, ¿verdad? De la convivencia y de poder vivir en un país que funcione. La gente debía que los que son estadistas y los que son independentistas quieren que el atrapo de lancha salga a la hora que es y funcione bien y puedan llegar a hacer sus cosas. O sea, son cosas sencillas. ¿Para qué rayos existe el gobierno si no es para garantizar todos esos asuntos que son básicos? Son básicos. Uh-huh. Y yo creo que esa es la diferencia entre el PPT y el MBC, y también, por supuesto, la participación de figuras más reconocidas como Manuel Natal y Alexandra Lúgaro. Eso también es parte de esa ecuación de por qué el MBC tuvo un resultado exitoso en las elecciones, a diferencia del PPT. Mariana, ya se nos está acabando el tiempo, como hemos hecho compromiso con nuestro público de 1 hora. Además, tú estás parada en una carretera, llevas 50 minutos parada en el paseo, no sé está dónde. Bien. No creo que me venga a parar un policía. Y si me viene a parar el policía, pues tengo la licencia y el marbete vence en noviembre. Todavía no, ¿verdad?
Bueno, y que queda aquí fish out en el live, así que... Una intervención en vivo, en claridad. Nos pregunta, déjame ver que aquí tengo, nos pregunta Suset Sánchez si a futuro se pudiera hacer una legislación en donde el gobernador electo salga electo por más del 51%. Supongo que se refiere a la segunda vuelta. Exacto. Si lo han tenido en mira, no sé, o piensan que se puede hacer a futuro. Yo creo que sí, que eso es un proyecto que ahora, con los números y los resultados electorales, cobra más vigencia que nunca. Todo lo que tiene que ver con la limitación de términos, la segunda vuelta, referéndum revocatorio, todo eso ahora mismo está más vigente que nunca en las cabezas de la gente y en el reclamo del pueblo. Así que sí, eso es algo que vamos a empujar legislación que incluye, ¿verdad? En cierta forma no, para ciertas cosas, enmiendas constitucionales y algún referéndum. Ahora es el momento, ¿verdad? Como dice en inglés, strike while the iron is hot. Ahora es que hay que dar el marronazo duro porque las condiciones están presentes. Rafa. Y hubo el referéndum revocatorio, ocurrió en el verano, no existía la ley, pero se dio el proceso democrático radical y entonces ahora se convierte en proyecto de ley. Eso es una maravilla. Yo creo que hay que celebrar esos triunfos, porque estamos muy acostumbrados a celebrar las derrotas, conmemorarlas, pero los pequeños triunfos también. A mí me parece un triunfo absoluto, por lo menos en mis 60 años de vida, jamás había visto que un partido emergente tuviese tanto éxito y además que pues el PIB, el MBC y aún hasta el Proyecto Dignidad, ¿no? Se propusieran acabar con el bipartidismo y esta ha sido la primera pescosada. No es el fin de esta pelea, ¿no? Pero es una pescosada memorable que yo creo que hay que celebrar. Y sobre todo celebro, ¿verdad? Que hayas estado tú y estés ahora en la legislatura porque fue el único voto que hice con mucha felicidad. Los demás lo hice por disciplina. Pero no pudiste hacer la X muy grande, o sea, porque te salías del cuadro, así que fue con felicidad, pero felicidad diminuta en la papeleta. Contenida, esa es felicidad contenida. Sí. Exacto. Sí, esta vez no se podía rajar la papeleta, eso no era posible. Mire, pues ya estamos, ya llegamos aquí varios minutos. Yo quiero además de agradecerte, Mariana, por estar aquí nuevamente. Antes de cerrar, pues recordar, como dije al principio, y hay varios comentarios ahí con la información, exhortarle a la gente a que llamen al 787-385-0030 para obtener taquilla para el próximo conversatorio del periódico, que esta vez va a ser virtual. Nosotros que disfrutamos tanto cuando nos vemos allí en el conservatorio, pero bueno, esta vez va a ser virtual y nos disfrutaremos igual. Así que pues, exhortarle a la gente a que contribuya a la permanencia del periódico comprando ese boleto de $10 para el conversatorio del próximo 25 de noviembre a través de Zoom de 7 a 8:30. El tema es sobre Chile y la victoria que tuvo ahora con ese referéndum. Bueno, desde abajo, algo así, ¿verdad? Se llama Chile, la construcción de una constitución creada desde abajo. Y va a estar muy bueno, va a tener buenos periodistas y moderado por Luis de Jesús. Así que, por favor, colaboren de esa manera. Rafa, ¿algo más que...? No, estamos bien, que Mariana tiene que ir a comerle el hamburger ese que está ahí detrás de... Mira, Mariana, ¿cómo es el saludo que tú haces? Que a mí no me sale ese saludo. Mira, soy la única, no sé cómo es que se llama eso en biología, que no le sale, pero pues nada, acabamos el episodio así. No, Mariana, gracias. Nos vemos y gracias a los dos. Bueno, buenas noches. Bye.